Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro multimodal de termodinámica 1. Antes de comenzar a hablar y profundizar más en la materia, vamos a hacer una especie de introducción. Sin embargo, les digo que ya hay una clase previamente grabada dentro de la plataforma, la cual pues, pueden utilizar de refuerzo para algunos detalles que de pronto no se digan en esta, aunque aquí siempre se dicen casi todos los detalles, pero esa sirve de complemento para su evaluación que ya está en curso y que abrió ahorita el lunes 9 de junio del 2025 a las 10:25 y cerrará el 14 de junio del 2025 a las 23 y 53 minutos. Bueno, una vez visto esto, vamos a iniciar qué es la termodinámica. ¿Sí? Antes de hablar de las láminas que voy a explicar, por supuesto, la termodinámica, manera de introducción, proviene de la palabra thermus, que es calor, y dynamics, que es movimiento. Si usted combina esas dos palabras, pues es calor en movimiento, y el calor en movimiento pues genera un trabajo, ¿no? También se refiere, ¿verdad? Es parte de la física en que se estudia las relaciones entre el calor y las restantes formas de energía. Existen otras formas, digamos, de describirla, como el campo de la física, que describe y relaciona las propiedades físicas del sistema macroscópico, conjunto de materia, que se pueden aislar específicamente y este, en un extremo finito y de materia, en un extremo, digamos, infinito de materia y energía, corrijo, ¿sí? También otro concepto dice que es la ciencia, que se encarga del estudio de la energía, sus transformaciones y las relaciones entre dichas transformaciones y las propiedades físicas de las sustancias afectadas, ¿sí? Dentro de los fundamentos de la termodinámica, nosotros vamos a tener que se basa, generalmente la termodinámica se basa en el estudio de la observación y ha sido formada, a través de este estudio ha sido formada la primera ley de la termodinámica que enuncia la energía, que enuncia la conservación de la energía. Cuando se transfiere energía de una región a otra, cambia la forma dentro de la misma región, ¿verdad? Y está la segunda ley que dice, permite determinar la propiedad de que los procesos ocurren o no, y se puede predecir su dirección. Y la tercera ley, que es la ley de la entropía, que establece que la entropía tiene un valor cero, ¿verdad? Cuando la temperatura absoluta es 0 grados. La entropía es utilizada o de gran utilidad con aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? La ley cero también que establece que es la unidad de medición de la temperatura, ¿verdad? Y una vez visto esto, vamos a ver que es un sistema, ¿verdad? Que es parte, digamos, de un universo, la cual se separa, digamos, del exterior por límites imaginarios, los cuales se representan en líneas a trazos que no tienen espesor ni forma geométrica definida. ¿Ok? Fíjense que esta clase también está dentro. Les voy a subir una clase donde está explicada los diagramas que a continuación voy a nombrar, que son sistemas cerrados, sistemas abiertos. Esa es la clasificación de los sistemas. Que la clasificación entonces en los sistemas cerrados es aquel donde no existen intercambio de masa entre el sistema y los alrededores, ¿no? Por lo menos un sistema cerrado es aquel que no existe cambio de masa, es completamente hermético con los alrededores, con el ambiente. Y un sistema abierto es aquel donde existe intercambio de masa entre el sistema y los alrededores. Un ejemplo, digamos, cuando el tanque de hidrosuro que entra agua y sale agua, o sea, hay un intercambio de masa entre el sistema y los alrededores, ¿verdad? También podemos ver en el radiador de un carro que entra agua caliente y sale agua fría, ¿sí? Y así el aire acondicionado, el aire que se acondiciona a través de los aires acondicionados, ¿no? Que entra a una temperatura ambiente y pues sale frío. Y así sucesivamente también
los hornos de gas, etcétera, ¿no? Vamos a ver entonces, ahorita seguimos tocando un poquito esto. Y estaban hablando que la termodinámica pues estudia las propiedades. Fíjense que en esta lámina, ya para hacer el empate con esa breve introducción que hice, que también está dentro del material de estudio audiovisual, tenemos propiedades independientes y dependientes. Fíjense que las propiedades independientes en la termodinámica es cuando el cambio de una no afecta a la otra. Ejemplo, la presión, temperatura y volumen son propiedades independientes. La presión, en este caso, no afecta a la temperatura ni el volumen tampoco. Y propiedades dependientes es cuando el cambio de una de las propiedades afecta a la otra. Ejemplo, la entalpía, la entropía y el volumen específico. ¿Por qué? Porque la entalpía es el cambio de energía y la entropía es el cambio de desorden de un sistema. Si la entropía o la acumulación de energía dentro de este sistema es enorme, pues la entropía también tiende a aumentar. Igual que el volumen específico también puede modificarse. Fíjense que en este particular nosotros vamos a tener, ahora sí, vamos a tener lo que es el equilibrio termodinámico, que el equilibrio termodinámico se alcanza o se clasifica en mecánico, químico y lo que es térmico, ¿verdad? Vamos a hablar de cada uno de estos tipos de equilibrio para entrar en materia. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener, y vamos a hablar un poquito más en esta lámina, ¿verdad? Vamos a colocar por acá. Y vamos a ver, primero vamos a establecer un concepto de qué es equilibrio termodinámico. Se dice que un sistema está en equilibrio termodinámico, ¿sí? Siempre y cuando no ocurra cambio en sus propiedades, sin un estímulo, si no existe un estímulo externo. Es decir, mientras que no exista un estímulo externo, hay equilibrio. Eso es muy parecido, haciendo una analogía con la primera ley de Newton, que era cuando un cuerpo permanece en reposo, bien sea reposo absoluto o reposo estacionario, que permanecerá en reposo hasta que no haya una fuerza que modifique ese estado de reposo, ¿no? Lo mismo ocurre acá en el equilibrio termodinámico, que cuando existe, digamos, un estímulo externo, pues rompe este equilibrio, ¿no? Equilibrio mecánico. Entonces, dentro de esta clasificación, también vamos a encontrar lo que es el equilibrio mecánico, ¿sí? Fíjense que aquí, para hacer una aclaratoria, para que no se me pierdan, ¿ya va? El equilibrio termodinámico está subdividido en equilibrio mecánico, equilibrio químico y equilibrio térmico, ¿no? Ahora sí. Entonces, el equilibrio mecánico se alcanza en un sistema, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito más esta. Se alcanza en un sistema cuando no existe ninguna fuerza interior sin balancear entre el sistema y los alrededores. Generalmente, imagínense un pistón, cuando de pronto está apenas llenándose la cámara donde se va a explotar más adelante la mezcla de combustible, y él está quietecito ahí, no ha cambiado de la posición donde está recibiendo la mezcla de aire combustible. ¿Okay? Pero ya cuando entonces se comprime esa mezcla de aire combustible, si hay un estímulo, perdón, mecánico que ya hace que ese equilibrio mecánico lo pierda. También vamos a tener el equilibrio químico. Se alcanza cuando un sistema en equilibrio mecánico no tiende, no tiende a experimentar un cambio espontáneo de la estructura interna, tal como una reacción química o como una transferencia de materia de una u otra parte del sistema, tal como un cambio de fase, difusión o disolución. ¿Ok? Y finalmente vamos a tener lo que es el equilibrio térmico, que existe si no hay cambio espontáneo de las propiedades del sistema en el equilibrio químico y mecánico, cuando es separado de los alrededores con una pared diatérmica. Generalmente es cuando el sistema, pues, lo vamos a encontrar completamente aislado, ¿no? Fíjense que entonces aquí vamos a ver, aquí en esta lámina, este es un ejemplo claro de lo que es el,
el equilibrio o cuando de pronto se puede romper el equilibrio mecánico, ¿verdad? Cuando se puede romper el equilibrio químico y cuando se puede romper el equilibrio termodinámico. Fíjese que en este caso, para que exista equilibrio termodinámico, perdón, térmico, corrijo, térmico, debe estar completamente aislada la tasa, ¿sí? Porque si no, entonces se comienza a romper el equilibrio térmico. Entonces, bueno, una vez visto, digamos, la clasificación de los equilibrios termodinámicos, que es mecánico, químico y térmico, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Entonces, vamos a hablar de qué son propiedades adiabáticas, ¿sí? Y qué son propiedades diatérmicas. Perdón, qué son las paredes, corrijo, adiabáticas y qué son las paredes diatérmicas, ¿sí? Las paredes adiabáticas es un proceso donde no existe transferencia de calor. Repito, es un proceso donde no existe transferencia de calor, es decir, no hay intercambio con el exterior, ¿ok? Y las paredes diatérmicas, procesos en los cuales existe transferencia de ¿qué? De calor. Fíjense que aquí vemos por lo menos un recipiente donde hay un gas dentro. Estamos hablando de este primer caso, corrijo, ¿no? No era propiedad, sino pared adiabática y pared diatérmica. Entonces, en este caso en particular, fíjate que para este primer caso, nosotros vemos un recipiente que está totalmente aislado, ¿sí? Donde la energía aquí es cero, ¿sí? Y por supuesto, si lo miro en un diagrama de presión versus volumen, pues, digamos, a un volumen PSUA, si disminuye la presión, pues el volumen se expande, pero en este caso, fíjense que aquí no hay transferencia de calor, por eso que el calor es cero. Imagínense una olla de presión, bueno, como, sí, un gas sencillamente atrapado en una bombona, ¿ok? Entonces ahí pues, en este caso, y ese gas está totalmente aislado, pues no hay intercambio o no hay transferencia de calor. Paredes diatérmicas, procesos en los cuales existen transferencia de calor. Un ejemplo, aquí vemos que lo vamos a señalar en rojo, coloca la perillita en rojo, donde vamos a ver un destilador de agua, fíjese, o bueno, sí, vamos a decir un destilador, a ver si un destilador, que de pronto el agua pasa por acá en estado gaseoso y sale aquí en estado ¿qué? Líquido. Fíjese que cuando está pasando por el tubo, el agua tubular, por fuera hay agua fría que hace que condense el agua y salga en el estado líquido. Es decir, se produce porque es una pared diatérmica, es decir, permite el paso de la transferencia de calor. Continuamos. Ya, ahora sí. Vamos a ver, dentro de la termodinámica existen los tipos de procesos. Fíjense todos los tipos de procesos que hay, ¿no? Está el isotérmico, está el isobárico, está el isocórico, está el isoentrópico y está el isoentálpico. Cada uno de estos, fíjate que entre los tipos de procesos, lo que es el proceso, cuando me dicen a mí la palabra isotérmico se refiere a temperatura ¿qué? Constante. Isobárico a la presión constante. Isocórico al volumen constante. Isoentrópico, ¿verdad? A la entropía constante e isoentálpico a la entalpía constante. ¿Ok? Para que ya vamos grabando esos tipos de conceptos y cuando estamos hablando de un problema y yo le diga el proceso es isotérmico, ya sabe que la temperatura es constante, o por lo menos le diga el proceso es isoentrópico. La entalpía, que es el estado de desorden de un sistema, entonces será constante. Vamos a continuar en este sentido a definir, fíjense que dentro de la termodinámica, vamos a ver si ya vimos los sistemas termodinámicos, vamos a ver las propiedades, que existen propiedades macroscópicas, microscópicas, intensivas y extensivas, ¿sí? También están los estados, está el cambio de estado, ciclo, trayectoria del proceso y fase, y cambio de fase. También, aparte de esto,
vamos a ver lo que son los sistemas internacionales de unidades, que también los vamos a utilizar, ¿verdad? Para nuestros problemas. Fíjense que en los sistemas internacionales de unidades está la definición de unidades bases, ¿sí? Y unidades base porque con estas se pueden formar otro tipo de unidades, como es la longitud, cuya unidad es el metro, la masa, que es el kilogramo, el tiempo, que está en segundos, la intensidad de corriente eléctrica, que es el ampere, la temperatura en Kelvin y la intensidad luminosa en candela, cantidad de sustancia en moles, ¿ok? También existe, fíjense que aquí el sistema internacional de unidades, que es un sistema dimensional, consiste de todas las unidades primarias y secundarias y las correspondientes unidades medidas. Dice, el sistema internacional tiene 7 cantidades bases y una con su propia dimensión. Los símbolos utilizados para las cantidades bases y sus dimensiones son los siguientes. La longitud, que es I, X o R, su símbolo, ¿verdad? La dimensión es L y la unidad es el metro. La masa, ¿sí? Vamos aquí para que me sigan un poquito. La masa, ¿verdad? Fíjese, hablemos que la longitud se puede tomar con un símbolo I, X o R, etcétera. La dimensión es L y la unidad es el metro. La masa, ¿verdad? Que se denota con una M, la dimensión es el M, la dimensión es M, y la unidad es el kilogramo. El tiempo, que se denota con el símbolo T, la dimensión es T mayúscula y su unidad es el segundo. La intensidad de corriente, ¿verdad? Que es, el símbolo es I o I minúscula, la dimensión es I y la unidad es el ampere. La temperatura, ¿sí? Que el símbolo es T, la dimensión es un cerito y pueden ser Kelvin, Celsius, grados Fahrenheit, etc. La intensidad luminosa, que este símbolo es IB minúscula, y B pequeña minúscula, y la dimensión es J y su unidad es candela. Y la cantidad de sustancia, que es muy manejada acá también, que el símbolo es N, la dimensión es N mayúscula y la unidad es el mol. Continuamos, ¿verdad? Fíjense que dentro de seguimos con los sistemas internacionales de unidades, fíjense que hablábamos que existían, ¿verdad? Unas unidades derivadas de las unidades primarias, ¿no? Tal es el caso, ¿verdad? Del área, cuyo símbolo es A, y nombre de la unidad derivada es el metro cuadrado, ¿sí? Porque recuerda que tenemos como unidad primaria el metro. El volumen, cuyo símbolo es B pequeña, el nombre de la unidad derivada es el metro cúbico y el símbolo es m cúbico. La densidad, ¿verdad? Muy importante, másica, que se denota con ρ, el símbolo, una letra griega, y el nombre de la unidad derivada es el kilogramo por metro cúbico. El símbolo es kilogramo sobre metro cúbico. Está la densidad de corriente, que se denota con J, el amper por metro cuadrado. Y el símbolo es A sobre M cuadrado. La aceleración, que se denota con el símbolo es A, el metro por segundo cuadrado. ¿Ok? Concentración molar, ¿verdad? Que la concentración molar, el símbolo es C, y el nombre de la unidad derivada es mol por metro cúbico. Y la luminancia, que el símbolo es LB, el nombre es candela por metro cuadrado y se denota con CD entre M cuadrado. ¿Correcto? Entonces, bueno, visto esto, vamos a avanzar otro poco más. Ahí va. Ya vemos esto. Vamos a ver algunos, fíjense que vamos a ver eh, algunos aspectos relevantes de la presión, ¿verdad? Y la presión se define directamente como el cociente entre la fuerza por unidad de área, ¿no? Es la fuerza aplicada por unidad de área, como está textualmente allí, ¿verdad? La presión absoluta es aquella que se mide en relación al cero absoluto, ¿verdad?
Fíjense que aquí vamos a tener un diagrama, ¿verdad? Donde vamos a observar unas cositas que dice que la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Fíjate que la presión absoluta viene siendo esta que va de aquí hasta aquí, ¿verdad? La presión atmosférica viene siendo esta que está aquí. Entonces la presión manométrica sería esta menos esta, ¿ok? También la presión absoluta, como lo dice acá textualmente nuestro análisis, dice que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y esa presión atmosférica debe ser mayor a la presión absoluta. Y la presión atmosférica absoluta debe ser igual a la presión manométrica. La presión atmosférica menos la presión manométrica, ¿no? Ajá, ¿qué más? Debe de ser aquí, cuando estemos calculando la presión absoluta, de esta manera, la presión atmosférica debe de ser menor en ese caso. ¿Ok? Continuamos. Voy a cerrar acá y vamos a continuar con la lámina. Dice clases de presiones. Entonces está la presión diferencial, se define como la diferencia de las medidas de presión entre dos puntos de un sistema, ¿no? Por lo menos aquí vemos la presión 1 en este balón y la presión 2. Entonces sería y si me mandan a calcular un diferencial de presión, sería la presión 2 menos la presión 1. Tipos de medidores manométricos. Fíjese que este punto es muy importante para hablar de los tipos de medidores manométricos que son los utilizados para medir presión. Están los mecánicos, están los neumáticos y electromagnéticos y están los electrónicos de la época moderna. Entonces, entre los elementos mecánicos primarios miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. Ejemplo, el barómetro de tubo U o tubo inclinado. Y están los primarios elásticos, que son aquellos que se deforman por la presión interna de un fluido. Ejemplo, el tubo de Bourdon, el espiral o el diafragma o fuelle. Bueno, esta lámina que se me olvidó tocarla ahí, la voy a retomar porque el sistema fue que se me montó y se me olvidó nombrar esta lámina y apareció ahorita, que es el Sistema Internacional de Unidades, que es un sistema de unidades coherente, fácil en el uso de sus unidades y adecuado para la comunicación, la educación y el comercio internacional. Actualmente es el sistema de unidades que se realiza, que se utiliza, perdón, en todos los países del mundo, aún en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. En Venezuela, y disculpen que esta lámina me apareció ahorita, no sé por qué se pertenecía al sistema de unidades, pero no importa, ya la vamos a tocar. En Venezuela es el sistema legal de unidades y cómo se deriva del sistema métrico MKS. Sus unidades son utilizadas en la enseñanza. Esto provee un entendimiento real y directo de los valores en cada unidad, por lo menos el metro, kilogramo, segundo, entre otros, para cada cantidad física, longitud, masa, tiempo, entre otros. Dice la enseñanza a nivel universitario, es decir, la que ustedes están viviendo, desde el comienzo de la década de los años 80 se utiliza el sistema internacional como sistema de unidades. En el caso particular de la enseñanza de la ingeniería, las nuevas ediciones de textos tradicionales y los nuevos textos utilizados utilizan, perdón, este sistema de unidades para expresar las diferentes cantidades físicas, ¿no? Fíjate que este sistema internacional es utilizado de la época de los 80 en ingeniería acá en Venezuela. Bueno, visto esto y aclarada la duda, continuamos con los manómetros. Fíjense que aquí estaba lo que es el espiral. Vamos a centrar un poquito. Cómo es su configuración. Está el diafragma, cómo es que funciona, y el muelle. El muelle que es con un resorte, ¿no? ¿Ok? Y el espiral también tiene digamos que una especie también de resorte.
muy parecido al del muelle. Aquí vamos a tener algunos aspectos relevantes de la presión. Dice, en las múltiples ecuaciones que se podrán encontrar en las derivadas materias, se debe manejar la variable temperatura y presión en escalas absolutas, a menos que la ecuación a manejar sean ecuaciones empíricas cuyas variables deben ser introducidas en unidades particulares. Por lo tanto, para la presión, las terminologías de absolutas pueden ser sistema inglés, el PSI, el PSA, el PSI, libras sobre pulgadas cuadradas, el sistema internacional, que vamos a encontrar que es el bar, la vara, el kilopascal, la atmósfera y el pascal, entre otros sistemas como es el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y entre otras unidades de presión. La presión en unidades manométricas no absolutas se podrá representar como un sistema inglés, PSIG, o sistema internacional, bar, kPa-G, o atmósfera, atmósfera G, o PaG, ¿no? Otros sistemas como el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado por gramo, entre otras unidades de presión. Claro, también existe lo que es transformación entre una condición manométrica absoluta y se representa que la presión absoluta, como ya lo dije, iba a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Vamos a ver unos problemitas que vamos a plantear relativos a lo que es el cálculo eh, de presiones. Y va a ser muy sencillo, similarmente a un ejercicio de esto, pues está muy planteado en la evaluación que ya está en curso y que, bueno, hoy estamos reforzando para que ustedes tengan, digamos, un mayor panorama de toda esa información. Dice, un gas está contenido en un dispositivo cilíndrico, embo vertical sin fricción. Nos aclara que el coeficiente de roce entre las paredes del cilindro y el pistón, pues es cero. El émbolo tiene una masa de 4 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido ejerce sobre el émbolo una fuerza de 60 newton. Dice, si la presión atmosférica es de 95 kilopascal, determine la presión dentro del cilindro. Sí, o sea, nos está pidiendo básicamente lo que es la presión del gas. Es decir, en este aspecto, la presión del gas va a ser igual. Lo vamos a definir como la presión del émbolo más la presión del resorte más la presión atmosférica. ¿Sí? En este particular, la presión del émbolo se va a definir como la fuerza del émbolo entre el área del émbolo. Esa área va a ser el área transversal. Recuerde que vamos a recordar una cosa importante, ¿verdad? Vamos a colocarla por acá. Que esta fuerza del émbolo, del émbolo, la fuerza vamos a llamarla fuerza del émbolo, EB, pues para no serla tan larga, va a ser igual a el producto de qué, o va a ser igual a quién, al peso. Y el peso, sabemos por física, que es el producto de la masa por la gravedad. Correcto, por eso es que nosotros vemos que acá, cuando vamos a calcular la fuerza del émbolo, ¿verdad? Aparece, aparece lo que es masa por la gravedad. Fíjense que el área del émbolo se está refiriendo a lo que es el área que es transversal, ¿verdad? Se está refiriendo a lo que es el área transversal, ¿verdad? Un ejemplo, ¿cómo la vamos a mirar? Nosotros vamos a mirar acá, ¿sí? Acá, lo siguiente, vamos a tener que el área, si yo tengo aquí el émbolo, vamos a mirar el émbolo así, vamos a mirarlo de esta forma para que ustedes lo vean un poquito más. Ah, ¿por qué no me agarro aquí? Ah, ya me agarro. Ajá, vamos a mirarlo así. Yo tengo acá el émbolo. Vamos a mirarlo así a ver si me sale. Entonces, en este particular, este,
Vamos a hacer aquí la curvita, más o menos así. Entonces, el émbolo, el área transversal a la que se está refiriendo, voy a rayar aquí en rojo, es a esta. Como si yo cortara y me quede una rebanada y yo tomé el área de esa rebanada. Entonces el área, fíjense que aquí no hay problema porque aquí el área del émbolo vale 35 centímetros, ¿sí? Por eso es importante, y yo les mencionaba, lo de las unidades, ¿no? Porque en este caso, en este particular, nosotros tenemos que tener la masa en kilogramos en el sistema MKS, la gravedad en el sistema MKS, que es metro por segundo cuadrado, ¿verdad? Y el área transversal, que en este caso son 35 centímetros cuadrados, hay que llevarla a metros cuadrados, ¿no? Para ese punto no vamos a tener mucho problema, ¿verdad? Porque de pronto si nosotros decimos que aquí hay 35, ya va, vamos a colocarlo así, 35 centímetros, vamos a ver si comienza. Centímetros cuadrados, como está aquí. ¿Cómo van a hacer esa transformación? Pues sencillamente agarramos, ya que este me quedó muy feito, 7 centímetros cuadrados por, a ver, pasamos una rayita y vamos a escribir inicialmente, fíjense, yo quiero llevar centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿verdad? Pues yo voy a escribir, inicialmente sabemos que un, un metro, corrijo, un metro equivale a 100, perdón, a 100 centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros. Pero como estamos hablando de centímetros cuadrados, vamos a elevar también el número al cuadrado. Es por eso que aquí aparece, vamos a sacar la calculadora, es por eso que ahí aparece, ajá, aparece 35 por 1 entre 100, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si yo quiero saber el número exacto allí que está dando en el denominador, sería 1 por 1 entre 100 al cuadrado. Da tanto como 3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bueno, en resumidas cuentas, esto me da Newton y aquí me van a dar metros cuadrados. Las unidades de Newton sobre metros cuadrados me da son pascales. ¿Ok? Me generan en pascal. Entonces, fíjese, si yo meto todo esto en la calculadora, 4 por 9,1,81, corrijo, que es la gravedad de la Tierra, entre 35 por 1 entre 100 al cuadrado, me va a dar tanto como 11.211,43 redondeado. Creo que por aquí se puede ver. ¿Ok? Eso en pascales, repito, porque me está quedando Newton sobre metros cuadrados, que es pascales. Ya calculamos lo que es la presión del émbolo. La presión del resorte, fíjense que la fórmula de presión no va a variar porque es la fuerza entre la unidad de área. En este caso sería la fuerza del resorte, que por acá me la están dando. A fuerza del resorte, dice, un resorte comprimido ejerce una presión. ¿Por qué no me marca en verde? No, ¿por qué no me marca en verde? Ahora sí. Entonces, un resorte comprimido, mírenlo aquí, y aquí me dicen que produce una fuerza de 60. Esa fuerza de 60 la vamos a colocar en el numerador y el área transversal sigue siendo el mismo área del émbolo, que sigue siendo 35 centímetros al cuadrado, fíjense, ya va. Es esta misma, ¿ok? Igualmente debemos calcular a lo que es metros, aquí me va a quedar Newton sobre quién, sobre metro cuadrado, corrijo, y Newton sobre metro cuadrado me da pascales. Fíjense que cómo lo vamos a hacer, lo podemos meter completamente en la calculadora, escribiendo 60, ¿verdad? Entre 35 por 1 entre 100 al cuadrado. Eso me da tanto como 171 mil, perdón, 17.000
142,85 pascales. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Nosotros vamos a tener entonces, o nos va a quedar, que una vez calculado esto, vamos a tener eh, que sumar la presión atmosférica, que la presión atmosférica es un dato. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo sumar los 11.211,43 pascales con los 17.142,86 pascales, porque la presión atmosférica me la están dando en kilopascales. Entonces, aquí hay dos formas. O transformamos la presión del émbolo y la presión del resorte, la transformamos a kilopascales, que es muy sencillo. Vamos a ir eso que nos dio entre 1000, por decir 11.211,43, lo vamos a partir en 1000, porque un kilopascal tiene 1000 pascales. Nos da 11,21, mírenlo aquí. También la presión del resorte, que nos dio 17.142,86, lo vamos a dividir entre 1000. Y eso nos da 17,14 kilopascales. Y estos 95 kilopascales, ya están en kilopascales de por sí, lo vamos a meter aquí en la calculadora. 11,21 más 17,14 más 95. Eso me va a dar 123,55 kilopascales. ¿Ok? Nos da 123,35 kilopascales. ¿Correcto? Entonces, fíjense una cosa allí. Profe, pero también lo puedo hacer, un ejemplo, lo puedo hacer si yo no quiero transformar a kilopascales, sino, o sea, dejar fijo, perdón, lo que es la presión del émbolo y la presión del resorte, pues sí, no hay problema, lo pueden dejar fijo, no hay problema, por eso no nos vamos a preocupar allí. Entonces, yo puedo decir acá que si lo quiero dejar así, solamente transformaría entonces 95.000 kilopascales a pascales y daría la respuesta en qué, en pascales, es decir, el único dato que yo debería transformar es 95 kilopascales. Recuerden que un kilopascal vale 1000 pascales, entonces 95 por 1000 me da 95.000, entonces lo sumaría con los otros dos resultados de lo que es la presión del émbolo y la presión del resorte en pascales, y la respuesta me la pueden dar en pascales también. Si esa respuesta final la quieren transformar a kilopascales, pues también no hay problema. La dividen entre 1000 y la expresan en kilopascales. ¿Okay? Voy a borrar acá. Muy bien. Entonces, fíjese que aquí hay otro problemita relacionado con la presión. Dice un manómetro que consiste en aceite, cuya densidad es 53 libras por pies cúbicos, estamos hablando del sistema inglés, se conecta a un tanque lleno de aire. Si la diferencia del nivel de aceite entre las dos columnas es de 20 pulgadas y la presión atmosférica es de 14,6 psi-a, está en el sistema inglés, determine la presión atmosférica, absoluta, perdón, del aire en el tanque. Entonces, fíjese que como aspecto inicial se convierte en todas las unidades del sistema que internacional. Muy importante que para que no tengan problemas, todo lo lleven al sistema internacional, kilogramos por metro, la fuerza que estén en Newton, ¿sí? Los kilopascales que estén en pascales, o si los quieren dejar en kilopascales, pues también lo trabajen. Recuerden que pascales son Newton sobre metro al cuadrado. ¿Okay? Fíjense que para calcular entonces lo que es la densidad, tenemos que una libra, ¿verdad? Una libra, vamos a meterla por aquí, una libra equivale a 0,453 kilogramos. Entonces, y que un pies equivale a 0,3048 metros, pero como estamos transformando pie cúbico, entonces tengo que elevar todo esto al cubo. Al meter esa relación dentro de la calculadora, escribimos 53 por, aquí vamos a escribir 0,453 entre 1 por paréntesis, 1 entre
0.3048 y eso lo vamos a elevar a lo que es todo al cubo. Y pues esto me da como resultado 800, a ver si por aquí se logra ver, 847.87, ¿no? Ahí redondeado, porque ahí se puede redondear, ¿ok? Se puede redondear, porque nos dio 847.8698, entonces se redondea a 87. Fíjense que en el dibujo, perdón, en el dibujo no, nos dicen que si la diferencia del nivel de aceite entre las dos columnas es 20 pulgadas, entonces estas 20 pulgadas que están aquí las vamos a transformar a pies primero y luego de pies la vamos a llevar a metros, aunque hay una transformación también de pulgadas directamente a metros. Pero bueno, aquí lo hicieron de esa forma, un pie tiene 12 pulgadas, transforman las pulgadas, ¿sí? Vamos a guardar esa formación, ¿ya va? A verificar que esté bien. Me está cargando aquí la conversión. Un pie en pulgadas. Evidentemente, un pie tiene, vamos a ver si por aquí se logra ver, un pie tiene 12 pulgadas, ¿ok? Entonces, estamos bien allí, lo colaboramos la respuesta, un pie tiene 12 pulgadas, eh, y luego un pie, que también la vamos a colaborar para que ustedes vean, ahora metros, un pie de metros tiene, aquí lo vamos a ver, un pie a metros. Ajá, no, aquí, ajá, mire, aquí está también la conversión, por si la quieren ver. Vamos a ver si dice. Ahí un pie tiene lo que es 0.3048 metros, ¿no? Recuerde que como está el cubo, hay que transformarla ¿a qué? Al cubo, ¿correcto? Finalmente, vamos a transformar lo que es la presión atmosférica a kilopascales y aquí pues hay una relación que dice que 14.7 kilopascales es equivalente a una atmósfera de 101,325 kilopascales. Eso lo vamos a llevar a kilopascales. Vamos a decir que la presión del tanque va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esta presión manométrica la vamos a calcular como la altura por la gravedad por la densidad, en este caso del aceite, más la presión atmosférica. Fíjense que entonces nosotros ya teníamos transformado lo que era la altura de la columna, que eran 20 pies, ¿verdad? Que lo transformamos a 0,508 metros eh, por 9.81, que es la gravedad, por lo que es la densidad del aceite. Eso nos da en total, multiplicado, fíjense que esto hay que llevarlo o transformarlo a kilopascales, porque lo va a sumar la presión atmosférica en kilopascales. Entonces sería un kilopascal vale entre 1000 pascales, y esto me da, metiendo todo en la calculadora, 104,887, perdón, kilopascales. Es más, lo podemos meter rapidito aquí para terminar la clase. 0.508 por 9.81 por 847.87 por 1 entre 1000 más 100.64. Y esto me da 104.87 en su efecto. ¿Ok? Bueno, mis estimados estudiantes, por motivos ya de que concluyó la clase, este encuentro, eh, les queda otra clase que está adicionalmente dentro de la plataforma para que refuercen este conocimiento. Incluso yo voy a montar otra también que habla de los sistemas abiertos, cerrados, también por allí, para que ustedes pues, puedan resolver la evaluación que ya está planteada de una forma más efectiva, eficiente y certera, ¿no? Bueno, me despido de ustedes esperándoles en otro encuentro multimodal. Muchas gracias.